Buenos días. Después de unas semanas de duro trabajo con el tema del coronavirus, por fin he sacado un huequecillo para hacer un vídeo explicativo, el vídeo que me comprometí a hacer sobre inmunidad poblacional. Esta inmunidad poblacional, también conocida como inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, es un concepto bastante difícil de explicar y por eso hoy voy a utilizar dentro de los dibujitos animados al dibujito más sabio que aparecía en la serie de Érase una vez la vida, que era además el que representaba, por así decirlo, el núcleo de todas las células o el cerebro. Voy a utilizar dibujitos como siempre para intentar ser lo más sencillo posible. Ahora mismo en España nos encontramos en esta situación. El estudio de seroprevalencia realizado por el Gobierno ha demostrado que un 5% de las personas en España tiene protección. Este 5% representaría una persona entre 20 y he pintado 20 muñegotes. Obviamente soy científico y no artista, por lo que mis dibujos, como siempre, son bastante pésimos. Si tuviéramos una persona contagiada que he representado de rojo y hubiéramos representado en verde las personas que no han pasado la inmunidad, por tanto que no están protegidas, y en negro he representado la persona que estaría protegida, una de 20. E imaginemos que esta pudiera ser nuestra persona sensible, ya sea nuestra madre, padre, persona mayor o persona que tuviera cualquier tipo de complicación y la que queremos que no se infecte. Pues como veis aquí, la vía de transmisión del virus sería muy sencilla. En una línea directa, en X contactos podría llegar a contagiarse nuestra persona sensible. Por tanto, la inmunidad del poblacional, la inmunidad del grupo, no está protegiendo a esa persona. Si os acordáis, muchas veces circula por WhatsApp la típica información de que en 6, 7, 8 contactos eres capaz de conocer al presidente de los Estados Unidos. Pues esto es igual. El virus, en una serie de contactos limitados, es capaz de llegar a esa persona que queremos proteger. Si estuviéramos hablando de una inmunidad poblacional del 20%, es decir, 4 personas de estas 20 muñegotes que he pintado estarían protegidos, pues como veis ya el virus ya no puede seguir una vía de infección directa. Ya tiene que dar alguna vuelta para llegar. Pues mira, por aquí ya estamos protegidos. No es capaz de llegar porque esta persona corta la infección. Pero con una inmunidad de solo un 20%, al final el virus siempre encontraría la ruta para llegar a ese personal sensible que estamos intentando proteger. Si en cambio nos encontráramos con una protección del torno al 60%, es decir, 12 de 20 muñegotes estarían protegidos, aquí ya la cosa del virus no lo tiene tan sencillo. Ya podría encontrar alguna ruta donde acercarse a nuestro paciente de riesgo, pero no llegaría con tanta facilidad. Por supuesto, esto es simplemente un esquema y con un 60% esta persona todavía tendría la posibilidad de sufrir esa infección. Se estima normalmente que la protección que confiere la inmunidad poblacional se alcanza a partir de unos valores que se pueden encontrar, dependiendo de la enfermedad y su transmisibilidad, entre un 60 y un 80%. Cuanto más elevada sea ese tanto por ciento, pues mucho más protegidos estaremos. Teniendo en cuenta que este coronavirus se difunde, se contagia con muchísima facilidad, tendríamos que intentar irnos hacia el 80%, ya sea una inmunidad adquirida de forma natural o una inmunidad adquirida por vacunas. Y ahora voy a meterme un poquito en unos datos que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Hemos analizado ya más de unos 1000 pacientes. De ellos, aproximadamente habremos analizado unos 150 bomberos, 150 policías locales, nacionales, sanitarios y alrededor de unos 750 pacientes que serían de cualquier otra profesión, personal de limpieza, profesores, personal que se dedica a arreglar aparatos de centros hospitalarios. Hemos recibido todo tipo de personal y familiares de estos otros. Entonces, nosotros estamos viendo en torno a un 35% de infectados, de positivos, en el gremio, por así decirlo, de los bomberos. En torno a un 28% en estos otros gremios y ese tanto por ciento disminuye en los pacientes más, desde el punto de vista más general. Aquí podríamos encontrar una cierta justificación desde el punto de vista que los bomberos, cuando hay algún tipo de incidencia, son los primeros en entrar en un domicilio y por tanto están más expuestos al riesgo. Y además, este gremio ha sido uno de los principales encargados de desinfecciones en grandes instituciones, en residencias de ancianos y demás, donde podrían haberse expuesto fácilmente a esta enfermedad. Pero vemos una diferencia también de
muy grande con respecto al 5% de pacientes que ha aparecido en el proyecto que ha hecho el gobierno. ¿Vale? En Madrid, en concreto, que la mayor parte de estos pacientes, por no decir el 99%, son todos de la Comunidad de Madrid, nos hemos encontrado en torno a un 17%, mientras yo tengo un 25%. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque mi estudio no es aleatorio. Yo recibo pacientes en mi clínica que ya han tenido algún tipo de sintomatología o contacto con un positivo, y solo si han tenido uno de esos casos estamos realizando la prueba, puesto que ahora mismo la ley dicta que no se puede hacer la prueba simplemente por un cribado general, sino que hay que hacerla cumpliendo una serie de medidas y bajo una prescripción médica. Pues bien, nuestro médico no prescribe la prueba si no es porque hayas tenido un contacto con positivo o una profesión de riesgo o una profesión de cara público o algo que te pueda dar lugar a esa infección. Y bueno, por acabar con estos dibujitos, pues de nuevo, como ocurría en la serie de televisión, que estos dos piezas siempre la iban liando, aquellas personas que hoy en día se niegan a recibir una vacuna, y aquí ya no estoy hablando del coronavirus, ponen en riesgo este concepto de inmunidad poblacional. Y ya ha ocurrido donde ha habido determinados países donde ha habido brotes como puede ser de sarampión, porque un colectivo grande de personas se niega a recibir la vacuna del sarampión. Estas personas que se niegan a recibir esas vacunas no colaboran a la inmunidad de grupo y al final ponen en riesgo a esas personas que estamos intentando proteger. Y nada más, espero que lo hayáis entendido bien, no es un concepto sencillo. Si buscáis en internet inmunidad poblacional, inmunidad de grupo, encontraréis un montón de imágenes y explicaciones a este respecto. Muchas gracias, un saludo.